Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Señor, te amamos en esta mañana de todo corazón. Nos sentimos privilegiados de poder acercarnos a un Dios vivo, un Dios que nos ama. Espíritu Santo, pedimos que tú vengas, que tú ablandes nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada empezamos una serie. ¿Quién se acuerda de qué es? Filipenses, qué bueno, ¿no? Es Filipenses, y os animo todos los días durante esta serie leer Filipenses, leer el primer capítulo, leerlo varias veces, el segundo, y pide que Dios te hable a través de su palabra. Dios quiere hablarte a ti a través de su palabra. Cuando tú te acercas a Él, cuando tú abres tu corazón a Él y tú abres la palabra, Dios te quiere hablar a ti personalmente. Este es un libro, es vivo, es palabra de Dios y Dios te quiere mostrar quién es a través de su palabra. También necesitas saber lo que está en la palabra, porque luego si oyes algo por ahí y te suena raro, pues puedes ir a la palabra a ver si está ahí, porque esto es nuestra base de todo lo que nos muestra quién es Dios, lo que hace Dios, cuánto nos ama Dios, y Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Dicen que, que es la carta de amor de Dios hacia nosotros, y es verdad. Ahora, en Filipenses, que está en el Nuevo Testamento, es una epístola de Pablo. Dicen que es la epístola más alegre, lleno de gozo, no tan serio como algunos donde Pablo siempre estaba corrigiendo. Se nota que él estaba escribiendo a amigos, escribiendo a gente que le habían apoyado en momentos muy difíciles, críticos de su vida. Y la semana pasada vimos que cuando vivimos vidas agradecidas, con el agradecimiento, con un corazón lleno de agradecimiento, viene gozo a nuestras vidas. Que no puede ser una persona agradecida y una persona triste a la vez, no funciona. Pero hoy vamos a ver el propósito claro que Pablo tenía en su vida. Todo el mundo tiene un propósito en la vida. A lo mejor tú dices, pues yo realmente no siento que tengo un propósito. Pero sí tienes un propósito, a lo mejor no sabes cuál es, pero Pablo tenía un propósito claro y por eso tenía éxito en su vida. Y si una persona, aunque tengan mucho dinero, si no tienen una razón, no los consideramos como personas exitosas en la vida. Pablo tenía el propósito tan claro, tan definido y tan profundo que empapaba todo lo que él hacía y todo lo que él era. Su propósito es lo que le daba esperanza en momentos oscuros de la vida. Su propósito fue lo que le mantenía fuerte en momentos cuando la mayoría del mundo se hubiera derrumbado. Le mantenía en su curso. Vamos a Filipenses 1, 19. Vamos a empezar con el 19. Y vamos a ver aquí que vemos el propósito que Pablo tenía y el propósito que también puede convertirse en nuestro propósito. Filipenses 1:19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos todos me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. El versículo 21 dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En este versículo vemos por qué Pablo hizo lo que hizo y por qué vivió como vivió. Revela por qué tuvo la fuerza increíble que tuvo para sobrellevar todas las dificultades. ¿Tú te has preguntado por qué vives tú? Si te preguntan, si tú tenías que rellenar, ¿no? Y pues para mí el vivir es espacio, como en un test. ¿Qué meterías tú en ese espacio? Bueno, la lista es interminable, ¿no? De las cosas que puedes meter ahí. Hay 1000 cosas. Pero es la cosa por la cual tú te levantas toda mañana, ¿no? Y sigues adelante. Todos vivimos con un propósito. Nadie deja el espacio en blanco. Quizás tú nunca te lo has preguntado. Pues sería bueno preguntártelo. Pregúntatelo esta semana. Cuando tú te levantas, pregúntate, a ver, ¿y yo por qué me voy a levantar de esta cama? Hay muchas personas que no tienen ningún propósito y por eso se quedan ahí, ¿no? Y caen en una depresión. Pero queremos que Dios nos levante y nos dé un propósito en la vida a través de su Hijo Jesucristo. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Vemos claramente la filosofía que tenía Pablo en este pasaje que hemos leído. Y recuerda que estamos leyendo palabras que ha escrito un hombre encarcelado, encadenado a un soldado romano 24 horas al día. Es lo que dicen, que él estaba encadenado a alguien. Él iba para acá, venía el soldadito por acá, él para allá. Él nunca estaba solo, sin embargo, él podía escribir estas líneas y decir, mira, pues si me muero bien, si no me muero bien, el vivir para mí es Cristo. Vemos aquí la confianza que Pablo tenía. Versículo, vamos a leerlo otra vez, empezar un versículo antes, el 18. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, y sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aun ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Vemos aquí un Pablo feliz, un Pablo que se dice, me regocijo, me hace feliz y me regocijaré. Él está confiando en dos cosas aquí vemos, en las oraciones de sus amigos y en la obra del Espíritu Santo. Dice, vuestras oraciones resultarán en mi liberación. Luego dices, bueno, pero al final no lo liberaron. Él decía, por muerte o en vida yo seré libre. Para que él necesitaba las oraciones, él confiaba en las oraciones, él confiaba en el Espíritu Santo para que no sea avergonzado, para que no pierda confianza. Otras traducciones dicen, ora para que yo sea valiente. Cuando pensamos en Pablo o cuando leemos acerca de cualquier figura en la Biblia, se nos olvida a veces que eran personas como tú y como yo. Pablo decía, oye, ora amigos para que sea yo valiente. Él a veces necesitaba del apoyo de los demás. Él decía, yo me siento débil, así que por favor, ora por mí para que yo sea valiente y para que Cristo sea exaltado, si por vida o por muerte. La clave de su éxito era que él no temía la muerte. Decía, por muerte o por vida, me da igual. ¿Os acordaba los que llevan tiempo con nosotros? No sé si os acordáis de
cuando vino Marcelo, el hombre que lleva Biblias a Medio Oriente. De hecho, se fueron algunas personas con él. Y yo me acuerdo algo que nos preguntó y nos dijo, ¿qué haríamos por Dios? ¿Qué haríamos para Dios si no tuviésemos miedo? Y como Pablo no tenía miedo a la muerte, él podía lanzarse a cualquier cosa. Muchos pasan la vida preocupados por tantas cosas del futuro. Algunas personas piensan inmediatamente en lo peor que pueda ocurrir, ¿no? Yo estaba hablando con alguien y estaban preocupados por una cosa que no era tan importante, ¿no? Y yo dije, a ver, ¿qué es lo peor que pueda ocurrir? Pues, ¿podría yo terminar en la cárcel? Y yo, ¿cómo? Y bueno, si yo no hago esto y me meto en este lío, y luego eso me metería en este lío, y esto me metería en este lío, y eso me metería en este lío, y tú dices, pero chaval, ¿de qué vas? Sí, si piensas así, sí, podrías terminar en la cárcel, pero eso es cosa... estaba yo ayer escuchando una predicación que me mandó mi hermana, me dijo, mira, esa es la mejor predicación que he escuchado en la vida. Pues me la puse, ¿no? Pues sí, es la mejor que he escuchado. Y también el pastor dijo que cuando vives así con temor y ansiedad, que una vez, por ejemplo, él fue con su hijo a una ciudad que no era de donde él no era, y para jugar al fútbol, para ver la ciudad, para pasarlo bien. Tenía un hijo de 8 años y cuando volvió al coche no encontraba la llave. Y él inmediatamente pensó, me va a divorciar mi esposa. ¿Por qué? Porque no iban a poder entrar en el coche, ya era de noche, iban a dormir en el parque les iba a pasar algo, le iba a pasar algo al hijo, y luego la esposa nunca le iba a perdonar, lo iba a divorciar y ahí iba a terminar su vida, ¿no? Nos reímos, ja, 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 pero algunos me estáis mirando como, claro, le va a divorciar la esposa, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque tememos tantas cosas en el futuro. Y nuestra imaginación, ayudada con el temor, crece y puedes pensar en lo peor. Seguramente hay personas aquí que un ser querido llegó media hora tarde y ya lo tenías en la cuneta y con la Cruz Roja en la cabeza, ¿verdad? Alguien me dice que sí, que es verdad, ¿no? Entonces, Pablo había ya trabajado tanto el temor a la muerte que ya él no tenía temor a la muerte. Se había enfrentado tantas veces. ¿Cuántas veces Pablo había pensado, uy, aquí se acaba todo, ¿no? Es 3 días en el mar, agarrado a una tabla o no me acuerdo qué, ¿no? Pablo había vencido el temor al futuro por completo. Lo único que importa es que Cristo sea magnificado en mi vida. Es igual si sea por vida o por muerte. Él era libre para concentrarse en lo que realmente importaba. Indiferente a su propio destino, le consumía hacer la voluntad de Dios. Hay personas hoy en día que también nos animan a tener causas más grandes que nosotros mismos. Además de personas que conocemos, ¿no? Marcelo y otras personas que han pasado por aquí. Todos sabemos la historia, ¿no? de Jim Elliot, que fue a Ecuador en los años 50. Eran 5 misioneros jóvenes que los mataron ahí en los indígenas Auca porque no sabían por qué habían venido. Les entró miedo y los mataron, mártires ahí. Y hemos escuchado historias de personas así, ¿no? Que nos animan, a mí me retan, a mí me dan fuerza. Yo recibo de este tipo de personas no solo esperanza, sino también yo como que recibo de ellos, cojo de ellos fuerza para seguir adelante. Una de las citas famosas de Jim Elliot es esto: no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. ¿Y cuántas veces nos agarramos a tantas cosas que no duran y perdemos lo que dura para siempre? Una vez que decides que tu vida no va a durar para siempre, entonces eres libre para invertirlo en una causa
más grande que tú. Das lo que no puedes guardar para conseguir lo que no puedes perder. Eso es lo que significaba Pablo cuando decía, ya sea por vida o por muerte. Esa era su confianza, y de su confianza salía una confesión, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas pocas palabras, esa era como la misión de Pablo. No sé si alguna vez en tu trabajo, en algún un retiro, dicen, a ver, escribe tu misión en una frase. Pues eso era su confesión. A ver, el vivir es Cristo. Cristo era la esencia, o debe ser la esencia de nuestra vida, el modelo de nuestra vida, la meta de nuestra vida, el consuelo de nuestra vida, la recompensa de nuestra vida. Vivimos en Él, somos para Él, por Él. De Cristo somos. Él es el principio, es el fin y es todo lo que está en medio. Empieza nuestra vida, termina con Él. Él escribe la primera página, también la última página, alfa y omega, A y Z y todo, todo lo que está por en medio es Cristo. Nuestra vida está en Él. Dice un comentarista de la Biblia, F. Myers, dice, Él es el principio, Cristo es vida, transforma vida y trasciende la vida. ¿Cómo pudo Pablo sobrevivir y prosperar en una cárcel de Roma? ¿Por qué? Porque decía, pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La vida es bella y va a mejorar, más o menos decía Pablo, ¿no? Cuando pensamos en ganancia, ¿qué pensamos? En ganar beneficio de una inversión, ¿no? Ganas porque has invertido y ganas. En vez de quejarse, él se goza aún en cadenas porque ha experimentado el poder de Jesucristo en su vida, y cuando muere, la inversión que él ha hecho de una vida vivida para Cristo y para otros, la inversión o su ganancia va a ser beneficio en la muerte. Va a ser el cielo, va a ser premiado por Dios. La vida es bella, va a mejorar. Porque para Pablo la muerte no lo ponía en un cementerio. Dice, cito a un predicador, Pritchard, dice, porque para Pablo la muerte no lo ponía en un cementerio, le abría las puertas a un santuario. Él sabía que le esperaba la presencia de Dios. ¿Tú lo sabes? Dicen que el temor más grande de la mayoría de la gente es la muerte. Dios quiere en esta mañana librarte de ese temor. Ahora, ¿perdemos lo que no necesitamos? ¿Qué es lo que no necesitamos? El mundo, la carne, el diablo, nuestras luchas, pruebas, lágrimas, temores, nuestras debilidades. ¿Es lo que perdemos? Y nos quedamos con o guardamos todo lo que importa en la muerte. Nuestra personalidad, nuestra identidad, el conocimiento de todo lo que es bueno. Eso lo guardamos. Y ganamos lo que nunca hemos tenido. El cielo, una paz que nunca varía. Los ángeles, la presencia de Dios. Cristo mismo. Cristo le dejó saber a Pilato, ¿no? Cuando Cristo estuvo ante Pilato, que no le podía amenazar con la muerte. No era una amenaza para él. Para Cristo la muerte no era amenaza. Pilato le dice, ¿no sabes que yo puedo matarte? Y Cristo dice, mira, el único poder que tienes es el que te da mi Padre. Y si tú me mandas a la cruz es porque Dios te ha dado ese poder, no porque tú lo tienes. Cuando dijo Cristo, consumado es, no estaba diciendo, consumido soy. No, la obra de Dios estaba
había sido terminado. No me acuerdo, los que habéis estado aquí mucho tiempo, hace muchos años, cuando Kenny tenía como 19 años y él estaba traduciendo a un predicador en inglés y él dijo, "It is finished", y Kenny dijo, "Se acabó", ¿no? No, no se acabó, ¿no? Era consumado, él había terminado la obra con victoria que Dios le había dado, que él vino a hacer. Cristo vino para morir. No vino, no fue una equivocación. No es pobre Cristo, lo mataron. Y durante Semana Santa vemos mucha confusión en cuanto a esto. Él vino para morir, para resucitar, para ganar la victoria sobre el enemigo, el diablo, la carne, el pecado y la muerte. Eso es por qué vino Cristo. Así que no digas en Viernes Santo, "Ay, pobre Cristo". Vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Estáis mirando raro? Pablo dijo lo mismo, ¿no? Dijo, "He terminado la carrera". Sabía que las circunstancias de su muerte, el tiempo y el lugar estaban en las manos de Dios. Ahora, él tenía un conflicto. Él no sabía si se quería quedar o si se quería ir. Que las dos cosas le parecían bien, ¿no? ¿No te han preguntado a ti alguna vez, ¿quieres esto o quieres el otro? Y estás, "Ay, esto me gusta, pero esto también me gusta". Pues así estaba Pablo con una decisión tan impresionante como era la muerte. Decía, "Ay, me quiero quedar, ay, no, me quiero ir". Vamos a leerlo. Pablo dijo, "Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor". Dijo, "Mira, yo estoy dispuesto a irme, pero no porque odiaba la vida, no porque estaba encarcelado, sino porque él sabía lo que le esperaba". Pablo estaba listo y dispuesto porque esperaba una vida con Cristo en el cielo. Para él solo era un cambio de dirección, ¿no? No era nada, no era un fin, era un paso más. Él estaba dispuesto a quedarse si con quedarse marcaba una diferencia en las vidas de las personas. Él invertía su vida en cosas que iban a durar más que en esta tierra. Demasiada gente gasta toda su energía en cosas que no van a durar. La gente, las relaciones, lo que has puesto en otras personas, esas son las cosas que importan. Lo triste es gastar toda tu energía, todo tu dinero, toda tu vida en cosas que realmente no son importantes. Ahora tú dices, bueno, es que yo trabajo, no sé, en algo que realmente no es importante. Yo trabajo en una fábrica, hago cajas de cartones, o qué vale, o yo trabajo en una casa, o mi trabajo es súper aburrido y te preguntas, yo estudié para esto. No estoy hablando de lo que haces todos los días con tus manos, estamos hablando de lo que tú eres todos los días. ¿Para qué vives tú? Porque puedes trabajar en lo que sea y ser una influencia, puedes trabajar en lo que sea y ser usado por Dios para cambiar vidas. Dios tiene un llamado sobre cada uno de nosotros, en tu trabajo, en tus estudios. Y luchamos mucho en esta iglesia con esa idea de que los únicos que sirven a Dios son los que están aquí. Todos servimos a Dios. Dios tiene un plan y un propósito para cada vida. Él tiene su mano sobre tu vida. Él quiere usarte. Él quiere usarte. Él quiere que tú tengas valor para hablar con la gente, orar con la gente, retar a la gente. Necesitamos orar con Pablo, que no tengamos miedo, que seamos valientes. ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos pasa si nosotros damos una palabra a una persona? No cuesta nada, no nos van a apalear, ¿no? A lo mejor te dicen, ¿y tú de qué vas? ¿Y tú de qué vas? Bueno,
pero nada más. Que Dios nos dé valor para vivir para Él. Entonces, él miraba a los filipenses y él tenía esta convicción, ¿no? De a lo mejor me debo quedar. Vamos al versículo 24. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Entonces él llegó a esta conclusión, que no se iba todavía, sino que se quedaba para ser de bendición a los filipenses y a otra gente. Aunque él estaba listo y lo prefería, puso de nuevo al lado sus deseos para el avance del reino. Y vamos a ver 3 beneficios positivos que resultan en que él se quedase. Versículo 21. Experimentaría a Cristo en su vida. Dice, el vivir es Cristo. Versículo 22. Tendría un labor fructífera. Su vida daría fruto aún más. Y versículo 24 al 26. Ayudaría a los filipenses a crecer espiritualmente. Dice, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces él está diciendo, mira, si muero gano yo, si vivo ganáis vosotros. Y si ganáis vosotros, pues también yo gano. Voy a terminar con una última anécdota que leí ayer. Y yo os animo a leer. ¿Sabéis por qué cito muchas veces? Para que podáis ver que hay mucho que podéis leer que os puede ayudar. Hay muchísimos libros tan buenos que pueden ayudarte en tu fe. Alguien me preguntó una vez, Rebeca, ¿y de dónde sacas tantas predicaciones? Digo, leo. Yo no soy muy lista. Yo no tengo muchos pensamientos originales. Ve a la librería, busca algo que te edifique, algo que te enseñe. Lee acerca de los misioneros que han dado sus vidas por Dios. Porque yo leí de y me suena, pero no me había acordado de este hombre. Un joven que se llamaba John Patton en 1858. Un chico escocés sentía un llamado para ir a una isla que se llama Aniwa, que está entré en Google y lo miré a dónde está esta isla, no está como entre Hawái y dan para abajo hacia Australia, por Fiji, por todas esas islas, ¿no? Y él sentía un llamado para ir a esta isla, donde ya habían ido misioneros antes a este grupo de islas, pero los mataron y se los comieron. Eran caníbales la gente que vivía ahí, que comían a sus enemigos, ¿no? Entonces, cuando el joven John Patton viajaba a las iglesias para levantar fondos para ir, pues no todo el mundo estaba de acuerdo, ¿no? Ni les impresionaba mucho su dedicación. Pensaban que estaba un poco loco, ¿no? Y un señor Dixon le dijo al joven, pero hijo, te van a comer los caníbales. Y él le dijo al señor Dixon, señor Dixon, usted es de avanzada edad y pronto le pondrán en una tumba y ahí le comerán los gusanos. Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no veo diferencia en que me coman los caníbales o los gusanos. En el gran día de la resurrección, mi cuerpo resucitará igual que el suyo, y los dos seremos semejantes a nuestro Redentor resucitado. Qué fuerte, ¿no? Qué chico. Luego leí que él vivió hasta los 91. No se lo comieron. Pero os imagináis, y tradujo parte de la Biblia, escribió su lenguaje. Que Dios nos dé una visión de algo más grande de que nosotros mismos.
Que cuando te levantas por la mañana y tú vas al trabajo, cuando tú estás en el metro y tú te sientes como uno más entre 4 millones de madrileños, que tú tengas ese sentir de quién eres en Dios, que Dios tiene su mano sobre ti, un llamado sobre tu vida. Tú tienes el Dios viviente en ti y tienes para dar a los demás. No tienes que irte a estas islas. No te tienen que comer caníbales. Donde tú estás, ahí mismo tú brilla para Cristo. ¿Puedes decir, puedo decir, morir es ganancia? Si no puedo decir el vivir es Cristo, entonces no puedo decir el morir es ganancia. Es la forma de que tú puedes estar seguro de que si mueres, ganas. ¿Cómo nos enfrentamos a la muerte? No con desesperación, no con rebeldía, sino con la fe que Dios nos da, la fe de un niño, la confianza en nuestro Padre Celestial. Conclusión. Haz lo que Dios te da para hacer hoy. Confía tu mañana en el Señor. Y cuando llegue la muerte, será para ti, será para mí gran ganancia. A lo mejor en esta mañana tú dices, mira, yo soy salvo, yo he recibido a Cristo, pero todavía sigo con un temor enorme a la muerte. Dios quiere en esta mañana darte la seguridad de la vida eterna. ¿Cómo lo hace? Cristo dice, si el que cree en mí, el que me recibe, el que cree en mi nombre y el que me recibe será hecho hijo de Dios. No es suficiente creer, a lo mejor tú crees. Tienes que recibir lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Tienes que reconocer que eres pecador, reconocer que necesitas un Salvador, reconocer que no eres tan bueno como te gustaría pensar y recibir de Dios el perdón y recibir de Él lo que Él te ofrece y poder decir, para mí el vivir es Cristo. No te vas a arrepentir de esa decisión nunca, nunca, nunca en la vida. Señor, te amamos en esta mañana. Yo pido por cada persona aquí. Pido por los cristianos aquí que se han despistado de lo que realmente importa, de lo que realmente vale. Aclara nuestras ideas y limpia nuestros corazones. Que podamos alzar la mirada y verte a ti y lo que tú has hecho por nosotros y tu amor al mundo, que diste tu vida. Acláranos, Señor, las ideas, la confusión. Quita de nuestras mentes todas las telarañas y las distracciones para que te podamos ver. Para que podamos ver que lo que importa es lo que dura, y lo que dura son los que nos rodean, las personas a nuestro alrededor, que van a vivir para siempre. Y lo que importa eres tú, Señor. Ayúdanos a ver que tenemos un llamado de Dios, cada uno de nosotros. No hay ningún hijo tuyo que es menos importante que otro. Nos quieres usar a todos, Señor. Gracias, Dios.